En el Mostrador Podcast continúa Al Pan Pan, la conversación que buscas para comenzar tu mañana. Bien, vamos directo entonces con Juan Diego Montalva, nuestro editor del newsletter Más Política del Mostrador. ¿Cómo estás, Juan Diego? ¿Qué tal? ¡Feliz año! ¡Feliz año! Feliz año, Mirna. Aquí estamos. Oye, empezando un año político que se ve bastante movido. Ya, pues, ¿por dónde querés partir? Porque tenemos varios temas que tocar, el tema del crecimiento económico, cómo cierra el año 2023 con este acuerdo Codelco-SQM, ¿por dónde partimos? Mira, bueno, primero yo creo que esta semana va a ser bastante importante y sobre todo después de haberte escuchado hablando con desborde, sí, de que empieza la acusación constitucional, ¿no? Y si consideramos lo que ocurrió el año pasado con Marco Ávila, el fracaso de la acusación constitucional de Marco Ávila, que la presentaron y la patrocinaron los mismos sectores que están ahora patrocinando la de Montes. Yo me he puesto a pensar, y por eso hablo de desborde porque es la derecha, el efecto que podría tener el fracaso de la acusación constitucional contra Montes. Yo creo que tenemos esta semana, empieza toda esa discusión, hoy día martes mismo se tiene que discutir. Entonces creo que va a ser interesante ver qué va a pasar con esa acusación y los efectos en la derecha en el caso de un fracaso. Yo creo que si fracasara esta acusación constitucional para la derecha más dura, que es este grupo que ha patrocinado esto, que hay de republicanos y hay del Partido Social Cristiano, podría estar bastante en cuestionamiento. No olvidemos que acaba de ocurrir el 17 de diciembre una derrota importante en el plebiscito, una derrota ahora en la Constitución Constitucional para esa extrema derecha sería bastante significativo. En otro orden de cosas, yo creo que también empieza el año con un frente amplio bastante golpeado. Hay que recordar que, bueno, tenemos el caso de Democracia Viva, vimos a Carlos Contreras y Daniel Andrade detenidos, todavía están detenidos. En eso, bueno, podríamos comentar la sui generis carta que escribió Daniel Andrade, señalando que era un preso político. Eso da para largo, pero en el contexto del Frente Amplio creo que están ocurriendo cosas. No olvidemos que el jueves en la mañana se supo que el Consejo Directivo del Servicio Electoral había solicitado la disolución del Partido Comunes, ¿no? No olvidemos, aquí hay tres partidos que forman el Frente Amplio, esta Revolución Democrática que está pasando por el duro momento del caso Convenios, está Comunes, que tiene también una compleja situación después de este anuncio, y principalmente es por el caso de Karina Oliva, que fue candidata a gobernadora y que tuvo un manejo bastante cuestionado, irregular, podríamos decir, del partido, lo que motiva esta solicitud de disolución del Partido Comunes. Y como tercer partido miembro del Frente Amplio está Convergencia Social, que es, como me dijo una persona de Comunes, bueno, nosotros sabemos es el partido del presidente, que hoy día luego le ha ganado la pole position a lo que era Revolución Democrática, el principal partido de esta coalición, y hoy día Convergencia Social, el partido del presidente se ha transformado en el partido más relevante, dado los cuestionamientos a RD y los cuestionamientos a Comunes. La pregunta es si van a lograr ellos en este escenario, van a lograr ese partido unitario. Yo el jueves en la mañana, antes de saber esta noticia del CERVEL, me junté con una persona bastante relevante, yo considero de Comunes, que me dijo que no, y que estaba muy segura de esto. Ya hicimos los encuentros sectoriales, me dijo, en enero discutimos los liderazgos a nivel regional, en abril viene el plebiscito de las bases, y en julio vamos a tener partido único. La pregunta es, ¿qué ocurre si Comunes ya no existe, ¿no? ¿Cómo se integra ese partido? Y en eso, lo último interesante es que, bueno, averiguando, supe que Giorgio Jackson se despide de la política por ahora, ¿no? Y en eso se parece mucho a lo que ocurrió con Andrés Alaman en una famosa elección a senador en donde él pierde frente a la UDI. Y él publica un libro que se llama La travesía en el desierto. Se dice que Giorgio Jackson está en su propia travesía. Claro. Claro. Está en su travesía. Exacto. Y que incluso está pensando en salir del país y radicarse en un país extranjero. Me dijeron estás asesorando otros países, no me quisieron otros gobiernos, no me quisieron decir qué gobiernos eran, pero que la idea de él es mantenerse alejado. Y eso es bien interesante, de que en el Frente Amplio varios dirigentes me hablan de eso, como que mira, nosotros estamos desde el 2012, no hemos parado.
Y yo creo que el partido, el grupo, o sea, la colectividad, todos tenemos que darnos un respiro. Y en ese sentido tiene razón, es verdad. No olvidemos que el 2010 empieza George Jackson a ganar la elección del FEU, que ahí no ha parado, ¿no? El 2012 forman el partido, luego entran al Parlamento, el 2017 logran 20 diputados, Revolución Democrática, el 21 ganan la primaria Daniel Jadwe, y el 2022 llegan a la moneda. Entonces, hay que juntar ese ambiente de crisis de estos movimientos nuevos, jóvenes, estos nuevos partidos, con esta solicitud o interés por tomarse un tiempo. No ha sido fácil para el Frente Amplio estos años, y en eso hay un punto importante y que es el que conversamos en el newsletter Más Política de este sábado, que es que terminar el año con tres cosas bastante llamativas. Hay una columna que escribió Alfredo Ñoñán, socialista, miembro del CERVEL, bastante interesante al respecto, y en eso quiero decir que coincide a nivel de la clase política cierta sorna o cierta risa, cierta celebración, tal vez algunos, de que el gobierno se dio cuenta que otra cosa es con guitarra, ¿no? Y que terminamos el año con un acuerdo de Sokimich y Codelco. Sokimich era el monstruo más grande que había en la política chilena cuando se dio a conocer el financiamiento ilegal de la política. Terminamos con un Ministerio del Interior que dice ser el Ministerio del Interior que más leyes ha tramitado en términos de seguridad. No olvidemos que justamente el Frente Amplio fue uno de los que más se opuso a todas estas leyes destinadas al aumento a incrementar las medidas de seguridad durante el gobierno de Piñera. Y terminamos también hablando de la permisología. Y el presidente dice que hay que terminar, que es casi hamletiano e impresentable la cantidad de permisología que hay en el gobierno. Dice que, espérate, sí, dame un segundito. Dice que llegó a un nivel de irracionalidad e incoherencia que no tiene sentido. Solamente respecto a la permisología, solamente permíteme agregarte un punto. ¿No crees tú, Juan Diego, que claro, después de 2 años de una generación joven, evidentemente, 35 años tenía el presidente, 35 y un poco más, o 36 cuando asumió, que por supuesto no tiene y no tenía experiencia de gobierno? Piensa tú que finalmente el Frente Amplio, ¿cuántos años tenía de trayectoria desde el 2011, si lo quieres situar, digamos, en sus orígenes hasta la fecha? Muy poco para cualquier coalición política o para cualquier agrupación de partidos, ¿no? Pero uno tendría que esperar que después de 2 años, obviamente hay lecciones aprendidas. Y una de las lecciones, y con esto cierro, es que en el tema seguridad, atrás quedó esa mirada que obviamente la tienes que tener en términos sociológicos para entender por qué las sociedades, ¿no es cierto?, hay delincuencia. Pero pensar que la delincuencia que estamos viviendo hoy día se responde solo por la falta de oportunidades, cuando tenemos carteles, cuando tenemos un crimen organizado de la envergadura de un Tren de Aragua, etcétera, bueno, evidentemente que la realidad choca y hace que finalmente tengas que asumir esa realidad, y esa realidad supone tomar las medidas necesarias para combatir la delincuencia, porque es el gobierno que está a cargo. Y si no, mira lo que ha pasado entre Pascua y Año Nuevo, la cantidad de crímenes que de verdad que impactan al país. Juan Diego. Sí, no, y en ese sentido yo creo que es muy importante el asesinato de 2 carabineros. No olvidemos esa imagen bastante potente del presidente Gabriel Boric arrodillándose frente o bajando hacia uno de los familiares de los carabineros asesinados, ¿me entiendes?, para darle su sentido pésame. Yo creo que hubo, y en ese sentido coincido contigo, hubo elementos que han de alguna manera sustentado, han favorecido esta agenda indudablemente muy amplia y grande de antidelincuencia, ¿no? Y en ese sentido fue importante también que lo pusimos en Más Política, que es la discusión que hay, quién va a ser el nuevo presidente del Senado en marzo. Pero más allá de eso, que en el gobierno están corriendo por lograr y esperan que en estas semanas se logre finalmente aprobar el Ministerio de Seguridad. Y en eso la gente que está a cargo de esto me dijo, bueno, que estaban esperando, que querían acelerarlo lo más rápido posible, porque con Coloma ya existe un acuerdo de lograr los votos dentro de la derecha y de que se tramite rápido. La Cámara de Diputados ha sido muy complicada. Se dijo mucho que ellos hicieron postergar esta discusión con el interés de que no se aprobara antes,
del plebiscito del 17 de diciembre pasado. Ahora que pasó el plebiscito, pasó la semana distrital, estamos en un nuevo año, se espera que este ministerio salga en enero del mes, termina el periodo del Parlamento, se termine ahora en este tiempo. El día 13 de marzo debería de asumir el nuevo, en la nueva mesa del Senado, ante la disyuntiva o la discusión de que, porque debería ser un PPD, pero nadie sabe qué PPD va a ser, y hay una pelea interna, y la derecha, hay candidatos del PPD que no le gusta la derecha. Entonces, ante esa eventual dificultad que podría generarse después de la elección de la nueva mesa, el gobierno está muy apurado en acelerar justamente las reformas de seguridad que empieza en enero ahora, ¿no? Así es. Cuéntanos un poco también en tu newsletter político. Tú abordaste con el senador Lagos Weber cómo se viene la mano para efectos de lograr acuerdos, ¿no? Y ahí él te decía que creía que podía haber un cambio, pero decía que creo que desde un sector de Chile Vamos se dieron cuenta que de la ridiculez que estaban cometiendo, dice él, al adelantar la carrera presidencial. Cuéntame un poco, porque es interesante lo que te plantea aquí el senador Lagos Weber. Sí, Lagos Weber, bueno, con su característico sentido del humor, y cómo se llama, y él está muy enojado con la derecha en términos de que ve que hay una discusión entrampada, que no hay... la principal tesis de Ricardo Lagos Weber es que la derecha no puede impedir una reforma de pensiones, que sería realmente una ridiculez, porque, y lo dice muy simplemente, dice, porque una reforma de pensiones no sabemos quién va a ser el próximo gobierno, que de qué sector va a ser, pero ya, en la eventualidad de que fuera un gobierno de derecha, como se ha dicho bastante, de que todo llevaría a un gobierno de derecha, ¿qué va a ser es imposible que el Senado, que el Parlamento, la Cámara de Diputados y el Senado, apruebe una reforma de pensiones en un gobierno de derecha? Va a ser mucho más difícil. Entonces, ¿qué dice la oposición? En vez de estar molestando y estar discutiendo, ¿por qué no se sienta y negocian rápidamente una reforma de pensiones que termine con la disyuntiva de esto, ¿no? De la discusión larga, que no olvidemos el mayor punto de exacerbación fue justamente las movilizaciones del 2019, el 18 de octubre, de ahí en adelante el tema de pensiones, sabemos, fue muy relevante. Respecto a la economía, él, que es presidente de la Cámara, de la Comisión de Hacienda del Senado, él es optimista respecto al año que comienza, cree que la economía va a estar mejor, y cree que en ese sentido hay que dialogar, sentarse a dialogar otras reformas, como puede ser el acuerdo fiscal, y de alguna manera cree que puede haber avances. Vamos a ver, sabemos que no va a estar fácil. El caso del presidencialismo, o sea, de las candidaturas presidenciales, se ríe mucho respecto a la derecha, y principalmente, bueno, tal vez no reírse, pero le preocupa esta idea de que Kast esté peleando ahora una candidatura presidencial y acelerando todo esto. Cree que no es la discusión que debería haber ahora, en momentos en donde este es el momento en donde se va a discutir la reforma de pensiones, o ahora o nunca. Exactamente. En ese sentido, él consolida mucho en eso, se focaliza mucho en eso. Juan Diego, hablemos de lo que pasa con la Municipalidad de Las Condes. Mira que entre tanto tema, de repente uno se va quedando como por el costado, pero la situación de la alcaldesa Daniela Peñalosa no es fácil. En general los medios, precisamente por la predominancia que tienen los medios más de derecha, han puesto su foco en las alcaldías que no son de su sector. Pero hoy día, debido al peso de las evidencias que, insisto, sacuden a esta alcaldía, ya tú veías, por ejemplo, la segunda del día, si no me equivoco, el viernes pasado, fue que le hizo a portada, ¿no es cierto?, lo difícil que tiene hoy día, para la UDI, lo difícil que es lograr una reelección con todos los problemas que enfrenta. Tú has investigado, o sea, has reporteado el tema para que nos cuentes un poco por qué está tan difícil la situación allí. Sí, mira, bueno, primero tengamos claro una cosa, Las Condes es la joya de la corona para la UDI. Es el municipio más importante para ellos porque es un municipio con muchísimo dinero,
gran parte de su base, de su electorado, está en esa zona en Las Condes. No olvidemos que los municipios son máquinas en donde los partidos se alimentan y de alguna manera tienen el financiamiento para vivir, a su vez que ser parte de un partido. Entonces la UDI, hay que considerar que dentro de Las Condes está gran parte de la base de los militantes, importantes militantes o dirigentes de la UDI trabajando. Entonces es un pulmón en términos económicos y ideológicos de los partidos políticos, en este caso de la UDI. A mí aquí hay que tomar en cuenta también el rol que ha tenido la Fundación América Transparente, una fundación que su presidente vive en Londres, en Chile tiene varios representantes, pero que ha sido realmente muy enfocada, muy concentrada en criticar la gestión que ha tenido la UDI de Las Condes, ¿ya? Entonces, y ellos son los que una persona de América Transparente, la Fundación América Transparente, me dijo, mira, en Las Condes la UDI lleva 30 años gobernando. Y está pasando lo mismo que pasó con Raúl Torrealba en Vitacura, me decía. Que es justamente, no olvidemos, Raúl Torrealba, alcalde de Vitacura, después de 30 años se descubre una cantidad de irregularidades que ya no ha dado para todo, hasta para decir que escondía dinero detrás de las paredes de su casa en el sur. ¿Me entendía? No olvidemos, Raúl Torrealba está en prisión preventiva. Claro. Y entonces como que ellos dicen de que en Las Condes va a empezar a aparecer trapitos sucios que van a demostrar de que aquí estos 30 años de la UDI en Las Condes lleva a su vez una serie de irregularidades que no pueden seguir y la gente va a cambiar su decisión de voto. Aquí, hace 2 semanas fue bastante duro porque se apareció que Las Condes pagó 8.000 millones en horas extras, ¿me entiendes? Para algunos directivos y funcionarios, ¿no? Y ahí hay un caso que es Juan Francisco Reyes, un miembro que es muy gracioso a la historia, porque la Fundación América Transparente ha publicado la foto de la fecha en que él está cobrando horas extras y él está de vacaciones. Entonces él pone una foto en su Instagram. Imagínate. Las horas extras. Y ellos ponen al lado la planilla de horas extras, ¿no? Que estaba cobrando por ese día. Bueno, las horas extras suman una cantidad de plata impresionante en la municipalidad de Las Condes, una cuestión, pero así es grosero. O sea, es como una cuestión de que, por favor, explíquenme esto porque no se puede explicar. O sea, no hay forma de explicar esas horas extras. No tiene ningún sentido. Horas al día trabajan. Claro. Imagínate. O sea, nadie durmió durante no sé cuánto tiempo. Claro. Bueno, a mí la alcaldesa de Vitacura me ha contado de cosas bastante sui generis del cobro de horas extras, ¿no? Pero esto como que se ha revelado por este caso de Juan Francisco Reyes, en donde apareció el ex gerente general del Teatro Municipal de Las Condes, Arturo Hughes, revelando que la alcaldesa le exigió contratar a este personaje que estaba de vacaciones cobrando horas extras, y todo este caso se ha enredado muchísimo para la alcaldesa y se investiga un intento de cohecho a Hughes, este ex gerente general del teatro, porque justamente la alcaldesa le había ofrecido todo tipo de beneficios para que se fuera del municipio. Entonces, bueno, ya más de todo eso tenemos también un caso que a lo que voy, que es otro pelo en la sopa de la señora Peñalosa, Daniela Peñalosa, que es que el nuevo director de Administración y Finanzas de la Corporación Cultural de Las Condes, que se llama John Barra, apareció involucrado en un caso de denuncias de abuso, de acoso sexual. Entonces el personaje recién nombrado, cuestionado con esto, después aparecieron nuevos antecedentes de irregularidades cuando fue administrador municipal durante el periodo de Francisco de la Maza, lo que, como ves, el panorama no es muy bueno para Daniela Peñalosa y para la reelección. Tiene un consejo, los concejales, incluso los UDI han sido bastante duros con ella, incluso uno de ellos renunció a la UDI justamente por su oposición a ella. Bueno, eso te demuestra que nada es, o sea, que administrar cualquier administración pública, administrar una municipalidad, con todo lo que implica, es un tema complejo, y además, si es que se prueban los cargos, la corrupción es transversal, no tiene color político, no tiene edad. O sea, la tentación del ser humano es una condición del ser humano que se ve tentado, ¿no es cierto?, a transgredir la ley para beneficio propio. Ya pues, Juan Diego, se nos acabó el tiempo, lo siento. Se nos acabó el tiempo, Mirna.
Sí, bueno, Ya, te agradezco muchísimo. listo. Siempre quedan temas pendientes, pero ya estaremos conversando contigo el próximo lunes en newsletter, con tu newsletter Más Política del Mostrador. Que tengas un buen día. Muchas gracias, Mirna, que esté muy bien. Chao. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores. Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosusen.cl. Me despido, los dejo con Fran Castillo, Juntos y Revueltos. Nos reencontramos mañana a las 8 en punto aquí en Alpampan, en elmostrador.cl. Que tengan un muy buen día. Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentaron Al Pan Pan en el Mostrador Podcast. Cerramos por hoy Al Pan Pan, de lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana, entrevistas para partir el día. El Mostrador Podcast, el poder de la independencia.